En estos días de Mundial de Fútbol, la euforia por el torneo de selecciones más importante del mundo nos tiene absolutamente tomados. Parecemos poseídos, cambiando figuritas, haciendo pronósticos, apuestas. Y es normal, hace 36 años que no vamos a un Mundial. La última vez que lo hicimos fue a España 82. ¿Se acuerdan que hasta habían unos heladitos que venían dentro de unas naranjitas de plástico porque la mascota del Mundial se llamaba Naranjito? En fin, con motivo del Mundial y para celebrar esta fiesta, hemos preparado un programa sobre las grandes leyendas de nuestro fútbol. Desde Lolo Fernández y Manguera Villanueva hasta Cueva, Oreja Flores, por supuesto, Paolo Guerrero, pasando por Cubillas, por Sotil y por Chale. Preparen la canchita, pongan a helar la chelita, porque comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Que al fin, luego de tanta sequía, podemos ser optimistas en cuanto al presente y futuro del fútbol peruano, hemos querido recordar a las leyendas de nuestro balompié. En casi 100 años de competencias locales e internacionales, existen grandes figuras y momentos memorables que a continuación vamos a reseñar rápidamente. Empezamos en 1930, cuando se realizó el primer Mundial de Fútbol en Uruguay, y al cual Perú asistió en calidad de invitado. En el seleccionado nacional jugó una de las primeras leyendas de nuestro balompié, Alejandro Manguera Villanueva, ídolo de Alianza Lima. Alejandro Villanueva juega en el Mundial del 30, juega en las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos del 36, anota muchos goles, le anota a Finlandia un par de goles, es un jugador de selección y de equipo, ¿no? Era un jugadorazo, ¿no? Es raro porque era un tipo de 1,94 m y las características generalmente de los buenos jugadores, de los enganches, son de gente bajita, ¿no? Villanueva era un jugador completo, tenía mucho gol, salió campeón con Alianza en más de 5 oportunidades, era un líder en la cancha. Quizás la parte de la bohemia lo afectó su carrera, ¿no? Máximo de Universitario de Deportes es sin duda Lolo Fernández. Hombre sencillo, gran goleador, dueño de un poderosísimo remate, dominaba las dos piernas y era bueno en el juego aéreo. Cuando jugó en las Olimpiadas, las famosas Olimpiadas de Berlín de 1936, anotó, atención, 6 goles en 2 partidos. Y cuando jugó el Sudamericano de 1939, también fue goleador y fue elegido como el mejor jugador de ese torneo. Un jugador de 25 años de trayectoria, goleador en la U, goleador en la selección peruana, muy noble, un jugador querido no solamente por la afición crema, ¿no?, sino creo que por toda la afición en general peruana, ¿no? Un tipazo, miembro del clan de los Fernández, ¿no? En 1935, Lolo y Manguera brillaron en la triunfal gira del reforzado equipo de Alianza Lima en canchas chilenas y en las Olimpiadas de Berlín, realizadas un año después.
Junto a ellos destacó el portero Juan el Mago Valdivieso. El puesto de arquero es uno de los más difíciles en el fútbol, pero allí nosotros también tuvimos una leyenda, Juan el Mago Valdivieso, que jugó por Alianza Lima entre 1927 y 1941. 87 partidos, fue campeón en 5 oportunidades y anotó en ese lapso 10 goles. Sí, ya sé, era arquero, pero bueno, anotó 10 goles, pues. El apelativo, el apodo de Mago se lo ganó en la campaña que hizo Alianza Lima en Chile en 1935. En 7 partidos tapó 5 penales. Tenemos a don Juan Valdivieso, que con 20 años tapa en un mundial, en el mundial en el debut de Perú en el mundial de Uruguay. Fue con Valdivieso que se empezó a propalar el dicho Perú, tierra de arqueros. Luego del Mago, destacaron otros guardametas como Juan Honores, José Soriano, Rafael Azca y Walter Ormeño. Ya en los años 50 apareció un jugador talentoso con pinta de actor de cine, Alberto Toto Terry, la saeta rubia. Es un jugadorazo de los años 50, un enganche, era muy explosivo, era rápido, era creativo, tenía gol, era bohemio también. Se juntaba con sus compadres de la Alianza antes de un clásico, ¿no? A jugar naipes, a jugar cartas, a tomar unas cervecitas y al día siguiente jugaba como los buenos. Toto Terry, Miraflorino, ¿no? Alberto Terry, Arias Schreiber, nada menos, ¿no? Debe ser de los primeros casos de un jugador de clase media, media alta que incursiona en el fútbol, ¿no? En la Copa América jugada en Argentina en 1959, Terry integró un quinteto letal en el ataque, junto a Óscar Guaki Gómez Sánchez, Miguel Loaiza, Juan Seminario y Juan Joya. Joya fue contratado por el poderoso Peñarol de Uruguay y allí conseguiría 6 campeonatos nacionales, 3 Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. Armindo Onega, rebotó el día, saca Caetano. La pide, la grita Joya. Hombre peligroso. En la saga de esa selección de 1959 sobresalía Víctor Conejo Benítez, que de Alianza Lima pasó al Boca Juniors y luego al AC Milán, donde en 1963 se consagró campeón de la Champions League. En los años 60, la figura de Alianza Lima fue Víctor Pitín Segarra, un malabarista con la pelota que hacía dupla ofensiva con su compadre Pedro Pablo Perico León. Pitín Segarra anotó el gol del triunfo de Alianza Lima contra el Boca Juniors en la Bombonera de Argentina durante la Copa Libertadores de 1966. Los hinchas 60, 70, 50, nos acordamos de él porque era un genio con la pelota. Teófilo Cubillas dice, ¿no? Mi maestro en que yo me iluminé fue en Víctor Pitín Segarra, ¿no? Grandes jugadores. Roberto Chale, el niño terrible, también fue ídolo de Universitario de Deportes. Dueño de un juego pícaro, callejero, con personalidad y actitud ganadora. Y esto lo demostró no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Por ejemplo, en 1967, Chale fue figura en los partidos de Copa Libertadores en Argentina, en los que la U en 48 horas derrotó a Racing Club y a River Plate.
Avanza Chale, buen paso para él, dejó libre el contravesado, ¡gol del equipo peruano! Chale, en impecable entrada. Ese era Chale. Era épocas en que la Copa Libertadores de América los equipos peruanos competían. De ahí viene el equipo copero de la U. Titín Drago tiene una frase espléndida que era una frase que antes se escuchaba mucho en el fútbol peruano. Antes se decía, corren los atletas. También decían, corren los caballos. Corren los atletas. En el fútbol la velocidad no está en las piernas, está acá. Chale era un jugador que podía no moverse, pero que era sumamente veloz. Te cambiaba el partido con un solo toque. Era mi ídolo, ¿no? El fútbol, la forma en que jugaba el fútbol me parecía tan simple, tan sencilla que yo siempre he dicho, ¿no? El que me haga las cosas simples, ese va a ser mi ídolo. Y fue Roberto, ¿no? Ese fútbol que tenía, le dabas una pelota, la iba a parar y de repente metía un pase de 30 metros al pie y tú no sabías cómo lo había metido y cómo había visto a ese jugador, ¿no? Chale fue vital para conseguir nuestra primera clasificación por méritos propios a un mundial. Fue en las eliminatorias de 1969. Allí nos medimos con Bolivia y Argentina. El primer partido contra Argentina fue victoria 1-0 con golazo de Perico León, tras un tremendo pase de 35 metros de Héctor Chumpitaz. Perico era un espléndido cabeceador. Luego de eso, había que ir a Buenos Aires a definir la clasificación. En 1969, en la mítica Bombonera de Boca Juniors, Chale y la selección peruana eliminaron a Argentina del Mundial México 70. Ese día, Perú jugó un partidazo. Cachito Ramírez anotó 2 golazos. Y el niño terrible, con solo 22 años, le hizo la vida imposible a sus rivales, sin dejarse asustar por la hinchada argentina que abarrotaba la Bombonera. Le dejó la pelota, la perdió al pisear y Chale se vio obligado a tocarla con la mano. Ahora vean cómo están reclamando los jugadores argentinos mientras que Marcos y Chale están protagonizando un duro cambio de palabras. A Roberto Chale la gente lo recuerda no tanto por el buen fútbol que tenía, que vaya que lo tenía, sino lo recuerdan por la jugada de poner la pelota al jugador argentino, la Bombonera, ¿no? Poner la pelota en la cabeza en un partido eliminatorio en donde ibas a eliminar al local en la Bombonera de la manera más fresca que uno puede concebir que puede ocurrir en una cancha. Creo que eso no lo haría hoy día nadie. Sigue los rozamientos entre Chale y Ruiz. Todos los jugadores argentinos vienen a reclamarle. ¿Qué es eso? Vienen el intento de agredir a Chale. En aquella campaña destacaron muchos jugadores. Uno de ellos fue el volante Luis Cruzado. Un socio ideal de Chale en esa gloriosa selección fue Ramón Mifflin. El cabezón jugó con éxito en Cristal, Racing Club y en el Santos de Brasil, al lado nada menos que de Pelé. Ramón Mifflin es un jugador muy técnico, pícaro como Chale, cerebral, de muy buen remate, media distancia. Ramón tiene una trayectoria internacional muy buena, jugó en el Santos con Pelé, en el Cosmos con Pelé, en el Racing Club de Argentina de Avellaneda, en Independiente Santa Fe, un jugador de mucha trayectoria. Ahora sí no marcaba ni su cuaderno, ¿no? No marcaba nada, ¿no? Como volante, digo, ¿no?
Chumpitaz, el gran capitán, fue uno de los jugadores peruanos más respetados en el extranjero. Él nació en 1944 en cuna humilde, en Cañete, y a lo largo de su carrera suplió con fortaleza física y enorme talento su relativa baja estatura, ganándole en salto a rivales que pasaban el 1,80 m. Chumpitaz es un jugador que no habla poco, pero su accionar te enseña mucho. Digamos, el modelo de jugador de 4 o 5 generaciones. Todos lo admiramos. Pero un fuera de serie, ¿no? El Capi era también de los que no podías imaginar con el tamaño que tenía. Y era cada vez que salía con la pelota dominada de atrás, nos poníamos de pie todos, ¿no? Todos los hinchas universitarios, ¿no? El capitán de América. Nosotros decíamos que su camiseta ya venía con la cinta. No necesitaban dársela porque ya se la hacían con la cinta. Siendo un baluarte de la defensa y un líder dentro y fuera de la cancha, Chumpitaz logró que el Perú clasificara a los mundiales de 1970, 1978 y 1982. No solo marcaba, sino que atacaba y lideraba, y además se metió unos golazos de tiro libre que fueron bautizados como los chumpigolazos, como el que le metió a Bulgaria en el Mundial de México 70. Un auténtico crack. Si tú me dices una imagen que yo tengo de niño en el fútbol para mí que era Chumpitaz en el aire. Era Chumpi bajito, saltando por encima de un gigante y ganándole un cabezazo. El último partido de Chumpitaz con la selección fue el empate con Uruguay en 1981, que nos dio la clasificación al Mundial de España. A terminar el encuentro, Perú se está clasificando. Terminó el partido. Perú para todo el mundo. En el Mundial de México 70, Perú llegó a los cuartos de final, donde cayó ante el poderoso Brasil de Pelé. En ese equipo peruano destacó Alberto "El Jet" Gallardo, veloz puntero derecho que llegó a jugar en el Milán de Italia y en el Palmeiras de Brasil. Fue ídolo del Sporting Cristal, cuyo estadio lleva su nombre. Otro gran delantero fue el aliancista Julio Bailón, al que alguna vez compararon con el astro brasileño Garrincha. Varios arqueros extranjeros han dejado su huella en el balompié nacional. Los argentinos, Quiroga e Ibáñez, por ejemplo. Pero antes que ellos hubo otro argentino que destacó, y fue Humberto Horacio Ballesteros, un arquero de estilo sobrio y de gran intuición. Cuando jugaba en la U, él tuvo el récord de imbatibilidad, pues su arco no fue vencido en 8 partidos, 751 minutos. Y ese récord lo mantuvo durante 30 años. Ballesteros fue figura en el subcampeonato conseguido por la U en la Copa Libertadores de 1972. Cuando todo el mundo pedía su nacionalización para que jugara en las eliminatorias mundialistas contra Chile en 1973, el gobierno militar de Velasco consideró que esta no era una buena idea y se opuso tajantemente, dejándonos sin Ballesteros y así afectando el desempeño de nuestra selección, que al final no clasificó. Rechazo de Zárate, ellos tienen la pelota ahora buscando sobre las 18, bien colocado Percy. O tiene Cubillas, remata el marco. ¡Anota el En 1975, tras una brillante campaña, el Perú consiguió su segunda Copa América. Ese equipo era una estupenda amalgama de experiencia y juventud. Uno de esos jóvenes
era Percy el Trucha Rojas, campeón de la Copa Libertadores con el Independiente de Avellaneda. Percy fue campeón de América con Perú en el 75 y fue probablemente de los mejores de aquella campaña. Percy fue el mejor delantero peruano de repente que yo he visto, porque jugaba en todos los frentes de ataque, jugaba por derecha, jugaba por izquierda, jugaba de centro delantero, se consagró con el Independiente de Avellaneda. En esa Copa América de 1975, la dupla defensiva la conformaron dos grandes, Héctor Chumpitaz y Julio Meléndez. Yo con 20 años, jugando al lado de Meléndez, Chumpitaz, imagínate, para mí era un sueño, ¿no? Que Julio Meléndez era pues, el negro del 2 del Boca, ¿no? Y Chumpitaz era pues, mi ídolo, pues, ¿no? Con Sartor, con Casareto, ¿no? Con Cachito Ramírez, unos jugadores antiguos que yo lo admiro, yo era chiquillo, ¿no? Yo tenía, en esa época tenía un temperamento muy bravo al comienzo, pero ya cuando aprendí de Julio Meléndez, la personalidad de Julio Meléndez, la calidad de Chumpitaz, eso me puso más tranquilo, pero yo era un cable picado. Meléndez fue ídolo en Boca Juniors. El cántico de la tribuna Ceneice de esos tiempos era "Y ya lo ve, es el peruano y su ballet". Maradona dijo en una oportunidad que Meléndez fue el mejor back que jugó en Argentina. Perú campeonó en 1975 venciendo a Colombia con gol de uno de esos jugadores legendarios, Hugo el Cholo Sotil, quien venía de campeonar con el Barcelona de España al lado del astro holandés Johan Cruyff. Jugó en el Barcelona con Cruyff, con Neesken. El Cholo es una leyenda también del Barcelona. Tuve la suerte de estar 2 veces ahí. Hablas del Cholo y los culés se rinden ante ti. Sí, era un jugador extraordinario, ¿no? Dueño de una cintura endiablada, de eso que había antes, ¿no es cierto? Que paraba la pelota Pero además de eso, un jugador que siendo muy hábil y por tanto objetivo de todos los fouls, en una época en donde no se cuidaba al jugador como se cuida hoy, los chicos hoy no tienen idea, lo que antes jugar al fútbol era un tema para machos, ¿no? Si tú jugabas bien, te daban de patadas todo el partido. Y el Cholo aguantaba todo. Al Cholo lo podías dar con un mazo y caía y se levantaba sin quejarse. La venganza del Cholo era agarrar la pelota y bailar al que le había pegado, ¿no? Era un espectáculo verlo. Yo lo he visto al Cholo bailar y lo he sufrido al Cholo, ¿no? Bailarlo a Ballesteros. Un clásico moderno en el año 7-2, ¿no? Se llevó a Ballesteros por el lado derecho, lo hizo gatear. Cholo era un jugador muy completo, de contextura ancha, chato más bien, ¿no? Nunca se caía, parecía un muñeco porfiado, ¿no? Era explosivo, tenía un drible endemoniado. Cueto, linda jugada de taco. Uribe. Hoy no existen punteros en el fútbol. Se convirtieron en aleros o carrileros. Pero el Perú tuvo grandes punteros, solo por mencionar a algunos. Oblitas por la izquierda y Barbadillo y Muñante por la derecha. Oblitas, además, anotó goles decisivos con la selección. Son recordados su gol de Chalaca a Chile en la Copa América de 1975 y su gol a Argentina en las eliminatorias de 1985, luego de excelente enganche de Franco Navarro. Ahí está Velázquez, Filión, Oblitas, gol. Gol peruano, el 7:30, Juan Carlos Oblitas. JJ Muñante, el Jet y Jerónimo Patrulla Barbadillo fueron endiablados punteros derechos. Lindo el centro. Cabezazo. Quesada. Hacia la derecha está Muñante. El Jet. Muñante. JJ. Juan José. Amaga. Tira. Va a pegarle zurda. Lo hace. ¡Gol!
pelota, Muñante, eres zurda. En las eliminatorias de 1977, la selección peruana alcanzó su clasificación al Mundial de Argentina 78. Uno de sus baluartes fue el mediocampista Alfredo el Flaco Quesada. El Flaco Quesada, un adelantado de su época, un volante que yo lo quisiera hoy en la selección peruana, un tremendo jugador. Claro, le tocó ser un gran jugador en una época llena de cracks muy vistosos. Teófilo Cubillas fue un 10 de ensueño, tanto en el club de sus amores, Alianza Lima, como en la selección peruana en sus casi 2 décadas de trayectoria. Mediocampista hábil, inteligente y goleador nato, además de guapísimo, por cierto. Es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de nuestro fútbol. Debutó en 1966 en Alianza Lima y se convirtió en el artillero de la temporada. Pero, ¿de dónde nace su apodo, el apodo del Nene? Bueno, dicen que estaba viajando a Bolivia para jugar y se le acercó la azafata a preguntarle qué quería tomar. Pero Perico León se adelantó y dijo, el Nene quiere su vaso de leche. Y desde entonces se quedó con ese apodo que lo acompaña hasta el día de hoy. Ahora un rebote y Cubillas desde el borde del área completa el segundo gol peruano. Cubillas fue campeón sudamericano en 1975 y en esa campaña le anotó un golazo a Brasil en Belo Horizonte. En los mundiales de México 70 y Argentina 78 anotó 10 tantos. Cubillas con el balón, atención, dispara, gol de Cubillas. El gol que le hizo a Bulgaria en México 70 y los 2 que le hizo a Escocia en Argentina 78 se cuentan entre los goles más bellos en la historia de los mundiales. Increíble el Nene Cubillas. Dicen que no hay zurdo malo, pero en el caso de César Cueto, ese dicho se queda corto porque Cueto hacía poesía en las canchas de fútbol. Por eso fue bautizado como el poeta de la zurda. Recupera Uribe, Velázquez. Cueto, linda jugada de taco. Cueto fue un mediocampista fino, tenía una zurda mágica y además tenía gol. Era un hombre de pocas palabras, casi que hasta parco, pero se expresaba en la cancha, dribleando rivales, poniendo el pase de larga distancia preciso, haciendo paredes y anotando lindos goles también, como el que le hizo a Quiroga, tapando por Cristal el 1 de mayo de 1977. Fue un golazo de media cancha que dejó colgado al loco Quiroga. César Cueto alcanzó la consagración definitiva en la primera fase del Mundial de Argentina 78. En esos encuentros contra Irán, contra Escocia y contra Holanda.
La revista argentina El Gráfico, de hecho, consideró que la volante peruana fue la mejor en la primera fase del Mundial y estaba compuesta por Cubillas, por Cueto y por José Velázquez. José Velázquez es el típico patrón, ¿no?, del fútbol peruano, el capataz en la cancha, ¿no?, muy técnico, con bastante gol, de cabeza sobre todo, muy ordenado. José Velázquez empezó como back centro en Alianza y jugó en esa posición unos 5 o 6 años. Marcos Calderón es el que lo adelanta en Alianza de 7-5 y lo hace jugar de volante en Alianza, en la Copa América y después en el Mundial 78, ¿no? Cueto. José Velázquez va arriba, alcanza a cabecear, pero la pelota sale desviada junto al poste derecho, fuera del terreno. Era un jugador muy importante, ¿no?, en el campo, ¿no?, imponente, con biotipo, con personalidad. La segunda fase del Mundial de Argentina fue una verdadera pesadilla. Para las siguientes eliminatorias se armó un equipo al que muchos consideran el mejor de nuestra historia. El arquero titular era Ramón el Loco Quiroga. A los experimentados Chumpitaz, Cueto, Panadero Díaz, Velázquez Oblitas, Barbadillo y Duarte se unieron otras figuras como Julio César Uribe, Franco Navarro, Jorge Olaechea, Germán Leguía, Guillermo La Rosa y Eduardo Malásquez. Pelota picando, entra Cueto solo, Uribe, frente a Velázquez, ¡gol! ¡Malásquez! Para mí fue el mejor equipo con el perdón del 70, ¿no? Mira la calidad de Quiroga, de Duarte, de Chumpitaz, el que te habla, de Cucurucho Rojas, de Cueto, Velázquez, La Rosa, Oblitas, Patrulla. Si La Rosa no entraba Franco Navarro. Si no jugaba Oblitas, estaba Malásquez. Si no jugaba tal, estaba Olaechea. El mejor equipo en el que he estado de todo esa selección, como tú dices, no estaba uno, entraba otro y ese equipo caminaba. Tenía una banca que no lo ha tenido ninguna selección, ¿no? Atacando Perú. Uribe atento, Leguía para tirar de larga distancia. ¡Gol! Quien entrara jugaba bien, ahí era divertidísimo jugar al fútbol. Terminaba el partido y tú preguntabas, ¿ya acabó? Excelente cortada de Germán Leguía para Julio César Uribe y el segundo tanto para el equipo peruano queda Uno de los mediocampistas peruanos más talentosos de todos los tiempos ha sido sin duda Julio César Uribe, el Diamante, ídolo de Sporting Cristal, club donde debutó en 1975 a los 17 años. Dueño de una exquisita técnica y de una mentalidad siempre ganadora, era un jugador hábil, elegante, de corte vertical, siempre de frente al arco rival. En 1981, cuando ya había campeonado 2 veces en Sporting Cristal, fue elegido como el tercer mejor jugador sudamericano por una encuesta realizada en el diario uruguayo El País. ¿Saben quiénes ocupaban el primer y el segundo puesto? Bueno, imagínense, el primero, Maradona, y el segundo, el brasileño Zico. Ese año, el Diamante fue estrella en la clasificación de Perú a España 82, haciendo un extraordinario partido ante Uruguay, donde obtuvimos la victoria en el Estadio Centenario. Ese fue un partidazo y ese era un equipazo. Ahí está Julio César Uribe frente a Barrios. Sigue Julio César. Consigue descontarlo. Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas. ¡Vamos Perú! Sigue Juan Carlos. La Rosa. ¡Frente al arco libre para tirar! Cuando le ganamos a Uruguay en Montevideo 2-1,
en donde él estuvo soberbio realmente. Julio César Uribe, amaga hacia el área, lo marca Blanco. Falta de Moreira. Uribe tiene que haber sido el último gran jugador que surge aquí en el fútbol peruano. Sigue Uribe con la pelota. Paseo del centenario de los blancos y rojos de Perú. Y nosotros le dimos un gran baile. Bueno, este servidor fue uno de los 11 privilegiados que formamos parte de la selección, con otros 11 privilegiados que eran las alternativas, porque teníamos una gran selección. Esto no es solamente de 11, sino de 25 jugadores. Sigue el juego. Julio César Uribe. Jugamos sin complejo y demostramos superioridad. Tocando Barbadillo, Velázquez. ¡Atención, puede haber gol! ¡Entra Uribe, tira! ¡Gol! 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 Conseguida la clasificación a España, la selección nacional emprendió una recordada gira preparatoria. En ella se jugaron memorables partidos, como el que sostuvimos en París frente a Francia. Ese día le dimos un baile a los franceses en el Parque de los Príncipes. Cuando entraron al Parque de los Príncipes nos miraban como si fuese, ¿quién es Chumpitá? ¿Quién soy yo? ¿Quién se le guía? Pero al momento que comenzamos a jugar y lo apretamos, a los 30 minutos del primer tiempo se dieron cuenta de la calidad de jugadores que yo. 45.000 personas en una noche un poquito fresca. ¡Gol peruano! ¡Gol de Juan Carlos Oblitas! Gran jugada de la Rosa entregando para Juan Carlos Oblitas. En esa época era uno de los grandes de Europa, ¿no? Nosotros nos acordamos de Girés, Rochetotti, Ganá, Fernández, Platini, equipazo, ¿no? Y le ganamos con absoluta autoridad, o sea, siendo casi todo el partido superior a ellos, jugando sin complejos, atacando, generando posibilidades de gol, desesperándolos. Cuando hubo que meter pierna fuerte, metimos pierna fuerte. Recupera Uribe, Velázquez. Cueto, linda jugada de taco. Uribe. Toque de Velázquez. Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblitas. Peligrosa entrada, remata. ¡Gol, gol, gol, gol! En aquella gira destacó un habilidoso volante, el cocoliche Germán Leguía. Germán Cocoliche Leguía perdiendo frente a Belón. Antes de empezar el Mundial del 82, se integró a la selección Teófilo Cubillas, quien no estaba en su mejor momento y desequilibró al equipo. Julio César Uribe debía reemplazar, suceder a Teófilo Cubillas. Lamentablemente esa sucesión no se da en España 82 porque en lugar de reemplazar un rey por otro, el entrenador decide llevar a los dos y nunca pueden gobernar dos reyes al mismo tiempo, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en España aparentemente. En España se jugaron 3 partidos y no se obtuvo ninguna victoria. Lo más destacable fue el empate a 1 con Italia, equipo que a la postre se convirtió en el campeón. El gol peruano fue anotado por el aguerrido zaguero y capitán del equipo, Rubén Toribio, el Panadero Díaz. El gol de Italia fue algo emocionante porque yo no lo grito tanto. Le digo a mis compañeros, vamos que sí podemos, vamos a apretarlo que sí podemos porque nosotros estamos encima ya de Italia, estábamos encima. Si nosotros hubiésemos apurado un poquito más, le ganamos a Italia. Parte de esa brillante generación del 82 alcanzó a jugar las eliminatorias de 1985, donde hubo partidos legendarios contra la Argentina de Maradona, como la victoria en Lima, 1-0, y el empate a 2 en Buenos Aires con goles de Velázquez y Barbadillo. Esa vez,
La clasificación se nos escapó de las manos. Maradona, Olaechea que no alcanza, Paculi, vamos Pedro, gol. Cueto hace un jugadón, ¿no? Contra Argentina, el partido que nos empatan al final, ¿no? Con gol de Gareca, pasa entre dos jugadores, ¿no? Hasta ahora no sabemos cómo pasó, ¿no? Maradona en la mitad de la cancha con un taco. Cueto que se va con mucha inteligencia, moviendo la pelota con la pierna izquierda. La pone para Barbadillo, a las espaldas de Trocero. Alguien lo quiere tomar. Barbadillo con el derechazo. Claro, y es un Cueto de 34, 35 años. Pues es un jugador que agarra la madurez bien maduro, ¿no? Estaba luchando Cueto y Navarro. Maradona de este campo de juego de River Plate está muy mojada. Para mí la última gran generación del fútbol peruano, hasta antes que apareciera esta buena generación. Hicimos una buena eliminatoria y requeríamos del triunfo, me acuerdo, para clasificar. Lo teníamos hasta el minuto 82 y Argentina nos empata y con ese empate nos deja fuera, ¿no? Burruchaga. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! Pie firme, el balón allí. En esa selección del 85 apareció un 9 letal, Franco Navarro, quien destacó en el Municipal y luego brillaría en el Independiente de Argentina. Cabezazo de Franco Navarro sobre el área. Entra rematando. Franco es un delantero que además no solamente hacía goles, como podía hacer Lolo, sino los hacía bonitos. ¿No es cierto? Probablemente uno de los mejores goles de Franco Navarro fue en un amistoso ante Chile, efectivamente, cuando tenía la pelota y parecía que le iba a rematar en primera, pero no, él prefiere levantarle la pelota al arquero, o sea, le saca la pelota al arquero por encima y luego la remata y hace el gol, o sea, ese es un gol estupendo. En ese equipo del 85 también se encontraba un muy habilidoso jugador, Eduardo el Flaco Malásquez. Entra Cueto solo, Uribe, frente al arco, Malásquez, ¡gol! Malásquez, marcando el segundo gol para el equipo peruano. ¡Arriba Perú! Un malabarista, ¿no? Hay jugadas extraordinarias de Malásquez, ¿no? Previo a un gol a Uruguay, no sé si te recuerdas, que se lleva a Diogo, se lleva a otro, hace un desgol. En Medellín, en el Independiente de Medellín, la malasqueña, que es el mejor gol que ha ocurrido en canchas colombianas, ¿no? Donde se lleva a varios jugadores, ¿no? Se lleva al arquero 2 o 3 veces. En 1992, el Sport Boys del Callao jugó la Copa Libertadores y le hizo un gran partido al poderoso Nacional de Medellín. Carlos Cuquín Flores tenía 18 años y era un futbolista vertical, hábil, pero lamentablemente díscolo. El partido que Cuquín hizo en Medellín por Copa Libertadores de América con la camiseta del Sport Boys del Callao es solo comparable al partido que hizo Chale en la Bombonera contra Argentina. Un jugador extraordinario que definió el partido con su talento, con su fútbol, pero además con eso adicional, los volvió locos. Debió ser él el reemplazante de todas estas estrellas, de Uribe, de Cubillas. Él tenía que llevar la batuta. Lamentablemente se fue por otro lado, pero cuando Carlos Cuquín Flores quería jugar, lo hacía brillante, y en ese partido en Medellín fue el mejor de la cancha, sin duda alguna. En 1997, Sporting Cristal alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores, con figuras como Roberto el Chorrillano Palacios, Julinho, Flavio Maestri, Jorge Soto y Norberto Solano. Ese equipo de Cristal sería la base de la selección que ese mismo año, 1997, se quedó sin clasificar al Mundial solo por diferencia de goles. Años después, el 2003, Cienciano del Cusco obtuvo la Copa Sudamericana y el 2004, la Recopa Sudamericana. Aquel fue un cuadro solidario, mentalmente fuerte, y supo vencer a grandes equipos como River Plate, Santos y Boca Juniors. En esa década destacaron los logros a nivel individual del extraordinario goleador Claudio Pizarro,
quien ganó varios títulos con el poderoso Bayern de Múnich. Es un jugador de equipo internacional, de gran valía, es quizás el jugador de más triunfos internacionales en el fútbol peruano, ¿no? Pero en la selección, pues no, lamentablemente, de repente no tenía pues a los jugadores que tenía en el Bayern, ¿no? Al costado, ¿no? Y para poder anotar, ¿no? El 2018 amanecimos con una sorpresa. Perú volvió a clasificar a un mundial luego de 36 años. La primera parte de la eliminatoria parecía más de lo mismo, otra desilusión. Pero con el correr de los partidos, el joven plantel dirigido por Ricardo Gareca fue adquiriendo personalidad y privilegiando al colectivo por encima de las individualidades. Las históricas victorias sobre Paraguay y Ecuador fueron esenciales para este gran logro. Se trató de un equipo que volvió a la esencia del fútbol peruano, de toque y habilidad, a lo que sumó orden. No, ese equipo a mí me encanta. Te digo que es el que más se parece al 82. Juega muy bien al fútbol. A mí me encanta cuando tocan la pelota y van por abajo. Esa jugada que le hicieron a Croacia o a Nueva Zelanda o a Uruguay o a Argentina y mira contra quiénes jugaron, ¿no? Como dijimos, en esta selección el colectivo destacó sobre las individualidades. Sin embargo, podemos mencionar a jugadores como Cristian Cueva, André Carrillo, Oreja Flores, Tapia, Farfán y la figura de nuestro capitán, Paolo Guerrero. Es uno de los mejores atacantes que para mí hay en el mundo. Y sobre todo cómo juega de espaldas, te prolonga todas las acciones, de cara al gol, tiene el gol. Si tiene que dar pase lo da, promueve acciones en situaciones muy difíciles. Nos hemos quedado sin mencionar a muchísimas de nuestras leyendas del fútbol, pero esperamos hacerlo en una nueva oportunidad. Ojalá que se vuelva costumbre ir al Mundial y que sigamos haciendo programas de este tipo, no solo con las leyendas del pasado, sino con las nuevas leyendas del presente. El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Eso lo dijo Jorge Valdano, un ex jugador de fútbol argentino. Hoy, por supuesto, es lo más importante que nos está ocurriendo. Estoy segura que los jugadores de nuestra selección pasarán a engrosar esta lista de grandes leyendas, de grandes figuras de nuestro balompié. ¡Arriba Perú! Nos vemos en la próxima.